todos el material, vamos a proseguir a realizar la actividad 3.5 que tiene que ver con las tablas dinámicas. Las instrucciones nos dice que utilicemos una hoja nueva. Yo en este caso, para estar viendo las instrucciones, lo voy a utilizar en la misma hoja. Ustedes pueden hacerlo de la misma forma o hacerlo en una hoja nueva. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el rango, como nos pide las instrucciones generales, del B13 al G82. Recuerden que ustedes pueden seleccionar con Control Shift, tecla hacia derecha y luego tecla hacia abajo y se selecciona todo. Lo siguiente, pues, es buscar dónde están las tablas dinámicas. Está en el menú Insertar y tenemos la opción de tabla dinámica. Sí, entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar tabla dinámica. Nos aparece esta parte que nos dice que seleccionemos una tabla o un rango. Como previamente ya la seleccionamos, tenemos aquí ya la tabla y nuestro rango. Hoja de cálculo nuevo sería en el caso que ustedes quieran añadirlo en una hoja aparte. Yo en este caso voy a seleccionar que lo quiero en una hoja de cálculo existente, que sería esta, y lo voy a hacer aquí a un lado, por lo cual solo voy a seleccionar una celda y le doy a aceptar. Entonces lo que hizo ahora es insertarme un campo de tabla dinámica y me aparecen estos campos que son los de mes, sucursal, productos, vendedor y los demás que sería sobre de esta tabla, ¿no? Ahora nos piden la tabla dinámica número 1. Lo que quieren es arrastrar el campo de sucursal a rótulos de fila. Entonces tenemos aquí sucursal. Lo que voy a hacer aquí es darle un clic y sin soltarlo hasta llegar a filas, ahí lo suelto. Lo siguiente es ventas a valores. Entonces tengo aquí ventas, le doy clic y lo suelto aquí en valores. Entonces esta es mi primera tabla. Tengo aquí lo que sería cada uno de los lugares, Belén, Centro, Tlaquepaque y la suma de ventas. Lo que me restaría hacer es cambiarle el formato, que tenga un formato de contabilidad para que se vea que es moneda. Ahora, nuestra siguiente tabla, tengo que volver a insertar una tabla dinámica. Entonces puedo seleccionar yo esta celda, me vengo a la parte de insertar, tabla dinámica y voy a elegir el rango de la tabla, que sería este. Una vez que seleccione la tabla, como ya tengo seleccionada una celda, le doy a aceptar. Bien, en mi tabla 2, lo que me piden es arrastrar el campo de sucursal a rótulos de fila y ventas a valores. Pero aquí nos dice que modifiquemos la fórmula para que en vez de una suma sea un promedio. Entonces aquí tenemos un signo de información. A darle clic nos debe de aparecer esta ventana donde ustedes tienen que seleccionar el promedio. Una vez que seleccionen promedio, le dan a aceptar y nuestra tabla ahora ya tiene el promedio de ventas. Lo mismo que la anterior,
lo único que restaría es cambiar el formato para que sea contabilidad. Bien, siguiente. Tenemos que hacer nuestra tabla número 3. Vuelvo a hacer los mismos pasos. Selecciono una celda en blanco. Me vengo al menú insertar. Tabla dinámica. Selecciono el rango de mi tabla. Y la inserto. Bien, para nuestra tabla mes, para nuestra tabla 3, nos pide que insertemos el mes a rótulos de fila, arrastrar el campo sucursal a rótulos de columna y arrastrar cantidad a valores. Entonces tenemos aquí, según cómo no lo pidieron. Con eso terminaríamos nuestra tabla número 3. Una celda en blanco. Para nuestra tabla número 4, me vengo al menú insertar, tabla dinámica, voy a seleccionar el rango de la tabla y me voy a las instrucciones. Nos pide que arrastremos vendedor a filas, ventas a valores, cantidad a valores y sucursal a filtros. Entonces tenemos ya nuestra tabla aquí, pero nos pide que deseleccionemos el centro. Entonces, ¿cómo lo hice? Aquí sucursal nos aparece arriba. Tenemos que darle un clic aquí a esta pestañita y deshabilitar centro. Entonces cierro esta ventanita y este lo cambio a formato de contabilidad y el otro lo dejo tal y como está porque son cantidades. Una vez terminada este ejercicio, nos pasamos al ejercicio número 1, donde tenemos que realizar 4 tablas. Yo lo voy a hacer en la misma hoja, ustedes lo pueden hacer también en la misma hoja para poder ver las instrucciones. Entonces, lo primero que hago es seleccionar una celda en blanco, después venirme al menú insertar, tabla dinámica y seleccionar el rango. Bien, lo primero que me pide es la suma de puntos por deportista y por prueba. Aquí va a depender de cómo quieran ustedes ver la tabla, porque la pueden poner en filas o en columnas para que les muestre lo que ustedes requieran. Entonces necesitamos los puntos como suma, entonces esto lo paso a valores. Después nos pide que sea deportista y país. Entonces puedo poner ejemplo país en columnas y deportistas en fila. Entonces aquí tenemos ya España, Francia y Inglaterra, pero pudiera ponerlos también de esta forma o viceversa. Deportistas pasarlo a columnas y país, entonces me está dando un total general y el puntaje. Con esto tendría terminada mi primera tabla. Hago el mismo procedimiento, seleccionar una celda en blanco, insertar una tabla dinámica, seleccionar el rango y en esta nos piden de nuevo
la suma de los puntos, pero ahora por país y por prueba. Entonces tenemos ahí nuestra tabla número 2. Siguiente tabla. Para la tabla número 3 nos piden la suma de puntos por país. Entonces puntos lo paso a valores. Por país. Ahora nos piden por deportista y por prueba. Entonces prueba la puedo poner en la parte de arriba. Y deportista sería en filas. Muy bien, con esto terminamos nuestra tabla número 3. Selecciono una celda en blanco, inserto lo que va a ser nuestra tabla número 4. Para la tabla 4 nos dice indicar cuál fue el deportista con el mayor puntaje, cuál fue su puntaje y de qué país es. Entonces para esta parte necesitamos ver los deportistas, los puntos y necesitamos ver también el país. Entonces tenemos, podemos poner país o deportista en la parte de aquí y de arriba o viceversa, pero aquí no necesitamos la suma de los puntos porque nos dice cuál es el puntaje mayor. Entonces tenemos que poner aquí el máximo de puntos. Voy a poner aceptar y pues nos va a mostrar quién es el que obtuvo el mayor puntaje por país. Entonces, si se fijan en el total general, aunque aquí me está dando los puntos de los competidores, me dice que el mayor fue el 9, o sea, John. Aquí en deportista voy a tratar de poner también que sea Max para ver si nos muestra eso. Bueno, no nos mostró, pero con esto quedaría terminada nuestra tabla número 4 y pasaríamos al siguiente ejercicio, que es el número 2. De igual manera nos piden otras 4 tablas y lo primero que hago es seleccionar una celda en blanco e insertar la tabla dinámica como en los ejercicios anteriores. En este caso me pide la cantidad de personas por departamento. Entonces voy a poner departamento en filas y lo que voy a hacer es, puedo poner cualquiera, el código o el nombre, porque hace un conteo. ¿Sí? Entonces, ejemplo, puedo poner el código o en este caso, si no quiero poner el código, doy clic derecho, quitar campo y puedo poner nombre. Entonces, lo que está haciendo, ahora sí, de forma correcta, es contar cuántas personas hay en administración, cuántas en comercial y en marketing, con un total de 30 personas y son el total de códigos que hay. Bien. Otra forma que puedo hacer también es esta tabla, seleccionarla toda, darle control C y pegarla. Entonces ya tengo un duplicado de la tabla anterior para no estar insertando muchas veces
una tabla nueva, seleccionar el rango. Lo único que voy a hacer pues es quitar los campos que no requiero y agregar los nuevos. En este caso, la número 2 nos pide cantidad de personas por departamento y delegación. Entonces ahora lo que nos piden también es delegación. Delegación pudiera ponerlo en la parte de arriba para tener lo que sería en filas los departamentos y en la parte de columnas las delegaciones, y tengo ahí el número de personas que estoy, bueno, que nos están solicitando, ¿no? Lo siguiente sería volver a pegar lo que ya tenemos guardado para crear nuestra tabla número 3. Entonces, bien, como en esta no tenía seleccionada la tabla, si se fijan no se habilitó la parte de agregar los elementos. Entonces lo que hago es eliminar esta parte y volver a seleccionar esta parte de arriba. Le doy control C y lo pego aquí. Entonces ya tengo ahora mi tabla, mi tabla con los campos, y ponemos lo que nos corresponde. Nos piden que tengamos la suma y promedio de sueldo por departamento. Entonces tenemos aquí departamento. Voy a quitar esto. Cuenta de nombre, quito el campo. Y lo que voy a agregar sería el sueldo. Entonces voy a agregarlo dos veces porque nos piden la suma del sueldo y el promedio del sueldo. Entonces aquí en sueldo 2 lo que voy a seleccionar es el promedio. Y si se fijan aquí nos puso sueldo 2, pues le quito el número 2 y le doy a aceptar. Lo que restaría en esta parte sería cambiar esto a contabilidad. Y esta tabla la puedo copiar, control C y control V, para poner la tabla número 4. Nos dice el sueldo más alto por departamento y el cargo. Entonces aquí voy a eliminar lo que sería el promedio, quito el campo y la suma del sueldo lo voy a poner ahora como el máximo. Le doy a aceptar. Entonces ahora lo que me está mostrando aquí abajo, le puedo dar escape para que se quite la selección. Lo que me está mostrando aquí es el sueldo más alto de cada departamento, pero me está pidiendo el cargo. Entonces el cargo lo puedo agregar aquí a la columna para que me muestre el... Bien, si se fijan ahí nos está mostrando cada uno de los sueldos, nos dice cuál es el más alto, pero lo vamos a dejar aquí en la parte de columnas. Al parecer es como se vería mejor. Y con esto terminaríamos nuestra tabla número 4.
Continuamos con el ejercicio 3 y este sería el último. Nos piden también 4 tablas. Entonces, primero selecciono celda en blanco, insertar la tabla dinámica, seleccionamos el rango, y bien, lo primero que nos piden es la cantidad de ventas por país y el total de ventas. Entonces, país lo voy a agregar a filas, ventas. Bien, lo que voy a hacer aquí, porque si se fijan no tenemos ventas, pero sí tenemos un ID de pedido. Entonces el ID de pedido pues está ligado a un país y a un vendedor. Entonces, ejemplo, lo que nos piden es como un conteo por país. Entonces lo que voy a agregar aquí es el ID de pedido para que haga una suma. Entonces en este caso está sumando el ID del pedido, por eso nos muestra una cantidad muy grande. Mm, Bueno, suma de ID de pedido lo elimino y voy a agregar país otra vez aquí a la suma. Entonces ahora sí tengo. ¿Cuántas veces se está repitiendo, digamos, Estados Unidos o Rusia? Entonces tenemos 584 y 215. Pero aquí, como es ventas por país, lo que voy a hacer es seleccionar esta parte y darle doble clic para que me aparezca esta parte, ¿sí? Le voy a poner ventas por país y le doy a aceptar. Entonces ahora ya cambié el título de mi tabla. Y ahora me falta el total de ventas. El total de ventas si va en relación al valor de pedido y esta es una suma. A esta parte le cambio contabilidad y entonces ya tengo la suma del valor de los pedidos de cada uno de los países. Como en el ejercicio anterior, puedo seleccionar esta tabla y pegarla. Le doy escape para que la selección se quite y modificar esta tabla. En este nos pide indicar el número de ventas realizadas por cada vendedor y el promedio total. Entonces, aquí en filas, elimino país, quito este campo. Lo que necesito ahora es el vendedor. Entonces tengo en esta vendedor el número de ventas realizadas por cada vendedor. Entonces, en estos dos, voy a quitar estos dos campos. Y voy a agregar otra vez vendedor, porque lo que va a pasar es que se repiten los nombres, como aquí ya tenemos a Picot aquí, para sacar cuántas son, digamos, el número de ventas que hizo cada uno. ¿Sí? Entonces tengo aquí
voy a modificar también el título porque lo voy a poner como ventas realizadas. Entonces doy doble clic a esta y pongo ventas realizadas. El siguiente sería agregar a esta tabla el promedio total. Entonces el promedio lo voy a agregar con el valor del pedido. El valor del pedido lo voy a cambiar a que sea promedio y le doy a aceptar. Entonces ahora tengo aquí su promedio, pero lo voy a cambiar a contabilidad para tener en moneda. Entonces esto es lo que vendió en promedio cada uno de los vendedores. Entonces tenemos ya terminada nuestra tabla número 2. Copio de nuevo esta tabla y la pego aquí mismo. Doy escape para que se quite la selección y ahora vemos que nos piden para la tabla número 3. Nos pide que indiquemos las ventas mayores y menores por cada país y vendedor. Entonces, para esta, igual puedo quitar todos los campos y empezar con como si la tabla estuviera en blanco. Entonces, ventas mayores y menores. ¿Qué es lo que vamos a ocupar? Pues lo primero es el valor del pedido. Pero valor del pedido ocupamos el máximo. Y luego voy a volver a poner el valor del producto, pero en este caso mínimo. Entonces, si reviso mi tabla, tengo el máximo valor del pedido y el mínimo valor del pedido. Pero, ahora, ¿qué me hace falta? Nos pide país. Entonces puedo agregarlo aquí a filas. Y también nos pide vendedor. Entonces tenemos aquí país y posiblemente podemos agregar ahí el vendedor o lo podemos agregar aquí en la parte de arriba. Entonces tenemos que revisar primeramente que nos esté dando lo que queremos. Si se fijan en este acomodo no se nos acomoda de una manera buena. Entonces lo que voy a hacer es pasar vendedor aquí a la parte de abajo. Pero si se fijan aquí, lo que pasó es que yo quité los valores y por eso se eliminó la parte de el número. Entonces lo que hago pues es volver a poner aquí y quiero que me muestre el máximo. Y quiero que me muestre el mínimo. Entonces tenemos máximo, aquí está por país, aquí está también. Esto sería cambiarlo el formato a contabilidad para que aparezca con número. Y pues si se fijan nos muestra pues aquí a cada parte, ¿no? Solamente sería revisar cuál es el vendedor que tiene esa parte. Bien. Entonces copio de nuevo esta tabla para terminar con la número 4. Doy escape para deshabilitar la selección y revisar qué es lo que me pide la número 4. Nos dice que quiere todas las ventas mensuales del 2009 y del 2010. Entonces, pues voy a quitar los campos que tengo aquí. Y ventas. Entonces, vamos a valor del pedido.
pero vamos a agregar aquí en filas la fecha del pedido. Entonces, si se fijan aquí, nos muestra, en mi caso, agregó años, trimestres y fecha del pedido. Lo que quieren es que solamente mostremos 2009 y 2010. Entonces puedo darle clic aquí. Eh, si se fijan aquí arriba, se me habilitó esto, trimestres y años. Entonces voy a quitar trimestres. Años va a aparecer aquí como un tipo filtro. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer aquí en la tabla es deshabilitar 2011. Cierro esta tablita y entonces ya tengo la suma del valor del pedido del 2009 y del 2010. ¿Sí? Pero, nos falta ahí. Nos dice mensuales. Si se fijan, al abrir, digamos, el signo de más, tenemos ahí por año y por mes. Entonces, con esto terminaríamos nuestro ejercicio de la práctica 3.5 que tiene que ver con tablas dinámicas.